barco que estaba fabricado con la mejor tecnología que conocíamos hasta esos años, y el hecho de que choque con un iceberg, que en el fondo es un hielo, no se podía creer, ¿no?, que un acero de alta tecnología, como se pensaba que era el acero que se había usado para el Titanic, al generar rajaduras, haya sufrido entonces, ¿no?, una rotura en una de sus mitades y se haya hundido, ¿no?, matando muchísima gente, mucho más de lo que se hubiera esperado, ¿no?, en esas épocas. Hoy en día sabemos que las relaciones manganeso-azufre de esos aceros no eran las correctas. Y no conocíamos, en esas épocas, la humanidad no conocía, no comprendía bien lo que es la propiedad de transición de ductilidad a fragilidad, que está influenciada por la temperatura, ¿no? Esa propiedad que se llama temperatura de transición dúctil frágil. No obstante que ya el profesor Charpy, ¿no?, que era un ingeniero francés, en 1905, el Titanic fue unos años después, ya en 1911, creo, por ahí, que tuvo el accidente, pero ya Charpy ya había desarrollado el ensayo con el cual podíamos verificar o la buena o la mala tenacidad de los materiales. Y lo que no se comprendía bien es que la baja temperatura influye muchísimo en la tenacidad de los materiales. Existe una dada temperatura en la cual un material cambia de comportamiento, de ser razonablemente tenaz, se vuelve frágil. Esa temperatura la llamamos de temperatura de transición dúctil frágil, que está muy definida para cristales cúbicos de cuerpo centrado. Y por suerte no es tan definida en cristales cúbicos de cara centrada, ¿no?, aceros austeníticos en el caso, que serían mejores, ¿no?, para este tipo de aplicaciones donde hay riesgo de que los proyectos puedan trabajar a muy baja temperatura. De todas maneras, se conocía ya en el ensayo Charpy, se había verificado que los aceros no eran tan frágiles, pero por esa mala relación azufre-manganeso que tenían en su composición química, las temperaturas de transición dúctil frágil eran muy cercanas a 0 grados centígrados. Y si ustedes podrán recordar, ¿no?, un iceberg, ¿no?, estaba cerca de uno de los polos, y en consecuencia las aguas donde estaba navegando el Titanic eran aguas gélidas, ¿no?, eran aguas cercanas a 0 grados centígrados. Y por ese motivo, entonces, el acero estaba fragilizado. Un acero normal, un choque, por más violento que hubiera sido, lo único que hubiera ocasionado es que el casco se deforme plásticamente con un tremendo golpe y no vaya entonces a fracturarse y generar entonces entradas de agua, ¿no?, que a la larga generaría el hundimiento de este barco, ¿no?, tan famoso y gigantesco que era para sus épocas. Fue un accidente muy lamentable debido a la humanidad. Bueno, eso realmente conmocionó a la sociedad científica. Los científicos buscaron nuevas explicaciones por qué la resistencia de materiales no nos daba herramientas, ¿no?, para abordar estos temas metalúrgicos de comportamiento de los materiales. Y ya en esas épocas, imagínense, ¿no?, hace cuánto tiempo, ¿no?, en 1913, ya la sociedad científica era muy organizada, ya había revistas científicas, ¿no?, ya lanzó un artículo técnico que en la jerga normal de la ciencia la llamamos de papers. Se lanzó su paper, donde nos daba herramientas para poder calcular en una rajadura de manera aproximada cuál era el nivel de tensiones. ¿Por qué? Porque miren, en el caso de, pensando en lo que habíamos visto en concentración de tensiones de Peterson, sabemos que cuando el radio de curvatura, este radio de curvatura de la punta de una rajadura, es prácticamente el radio de un átomo. Y eso significaría que el radio es prácticamente cero. Y eso implicaría, ¿no?, relaciones R sobre D prácticamente de infinito y concentradores de tensiones de infinito, ¿no?, lo que es poco
lógico, y también no habría material que viablemente pueda resistir una tensión cercana a infinito. Todo se fracturaría. Entonces ya este señor Ingles ya había publicado un artículo donde podíamos calcular tensiones aproximadamente en las puntas de unas rajaduras si las modelábamos como elipses. Una elipse, ¿no? Con un radio adecuado, una dimensión adecuada, ¿no? Podríamos entonces simular como si fuera la punta de una rajadura. Y aquí sale, pero esta expresión, miren, propuesta por Ingles, o desarrollada por Ingles, entonces donde el radio de curvatura, ¿no? De un modelado de rajadura, entonces ya me generaría, ¿no? Está en el denominador, ¿no? De la fracción, entonces ya me generaría aquí, ¿no? Algo sobre cero tendiente a infinito, si no es indeterminado, ¿verdad? Entonces las tensiones prácticamente serían muy, pero muy grandes en esos lugares de la punta de una rajadura. Un dolor de cabeza, no había entonces forma de lidiar con eso teóricamente. Después vino los aportes de Griffith, lo conocemos muy bien de los famosos defectos de Griffith. Él hizo aportes bastante interesantes, pero usando materiales frágiles de tipo cerámico. Él pudo demostrar que la baja resistencia, ¿no? de estos materiales cerámicos se debían a pequeños defectos presentes en los materiales, que genéricamente se conocen como defectos de Griffith, que eran los que inducían la baja resistencia mecánica de estos materiales cerámicos, ¿no? Debido a esa presencia de esas micro rajaduras. Bueno, pero la necesidad industrial fue avanzando hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, que realmente fue desastrosa, no solamente como guerra para la humanidad, sino también como fin de la era de un proceso de manufactura muy confiable hasta esas épocas, ¿no? ¿Cuál era el motivo? El motivo era que se necesitaba fabricar barcos. Los barcos son infraestructuras tremendas, ¿no? Pesan miles de toneladas un barco, ¿no? Imagínense, ¿no? A veces nos asustamos con 1000 toneladas, pero aquí estos barcos pesan miles de toneladas, entonces perder un barco significa realmente una pérdida enorme, ¿no? Económica y también de tiempo, ¿no? De manufacturar uno de estos barcos. Entonces, para conseguir fabricar los barcos en serie y poder responder a las necesidades de la guerra, fue necesario dejar de fabricar los barcos con remaches, donde era un importante proceso de unión, el más confiable que teníamos hasta esas épocas, la mitad del siglo pasado aproximadamente. ¿Y eso qué implicaba? Miren, implicaba que una placa remachada con otra, si bien estaban unidas, eran cosas diferentes. Una rajadura que se generaba en una de las placas no se podría propagar físicamente a la otra, porque no había unión física entre las dos placas. Físicamente eran diferentes, no obstante que estaban unidas por la presión, ¿no? que generaban los remaches. Entonces, lo que ocurrió que para poder responder a la rapidez necesaria que se requería, ¿no? En la fabricación de los barcos, se tuvo que cambiar de tecnología. Se pasó de la tecnología de los remaches a la tecnología de la soldadura. ¿Cuál es la diferencia? Que las placas ahora del barco ya no iban a ser diferentes físicamente. La soldadura generaba que todo el barco, en su casco, sea una única pieza. Y si había una rajadura, esa rajadura podía propagarse, ¿no? Por toda la infraestructura, por todo el casco. Como ocurrió en estos famosos barcos llamados por su modelo de barcos Liberty. Realmente revolucionaron la forma de manufactura. La soldadura en su aspecto metalúrgico era ya bastante confiable, pero lo que no se comprendían eran los mecanismos de cómo se propagaban las rajaduras en los materiales. Y miren, aquí hay uno de los mayores desastres acontecidos en ese tipo de barcos, que podríamos decir, ¿no? Cuando lo lanzaron al mar, en el día de su inauguración, él dio la vuelta, ¿no? De su inauguración, se ancló en el muelle y se fracturó por la mitad. Era algo nunca visto antes. Y fue una tragedia, ¿no? Para
los ingenieros, porque no podían entonces explicar por qué diablos se habían seguido todos los procesos adecuados, los controles de calidad, ya se conocían los problemas de relación azufre-manganeso, los procesos de soldadura estaban sumamente avanzados, no había forma de explicar por qué entonces se fracturaba. Y la idea es esa, miren, si a alguno se le escapó una pequeña rajadura, esa rajadura crece, 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 no hay nada que la pare, hasta fracturar toda la estructura, ¿no?, del casco en este caso, ¿no? Realmente se llegó a tener mucha susceptibilidad con este tipo de infraestructuras soldadas, y no había una respuesta ingenieril, ¿no?, para abordar este tema, este problema. Había explicaciones científicas, pero ustedes saben que normalmente, ¿no?, los aspectos científicos no necesariamente son viables de ser aplicados en ingeniería con cierta aceptación y facilidad, ¿no?, que permita cálculos confiables a los ingenieros. Hasta que apareció Irwin, ¿no?, un investigador más o menos en 1957, ¿no?, unos 10 grados a posterior de la Segunda Guerra Mundial. Él revolucionó el concepto ingenieril de visualizar la mecánica de la fractura, que tuvo una prehistoria antes de él, con Ingles, con Griffith, ¿no? Y él entonces marcó la historia de la mecánica de la fractura como ciencia, porque nos dio herramientas ingenieriles para poder hacer cálculos de entonces mucha confiabilidad, bajo un concepto muy sencillo que él desarrolló, bajo el concepto entonces de este K, que se denomina como factor de intensidad de tensiones. Miren, por favor, no confundir con factor de concentración de tensiones, que eso es lo que aplicamos en resistencia de materiales. Entonces, aquí se inició de manera de visión ingenieril la ciencia de la mecánica de la fractura, que es una ciencia relativamente nueva, que nos da herramientas mucho más precisas para poder analizar entonces las estructuras y con seguridad entonces, ¿no?, más confiables que la resistencia de materiales. Si bien la mecánica de la fractura usa muchos de los conceptos de resistencia de materiales, se consideran ciencias concurrentes. Y con seguridad, ¿no?, que la mecánica de la fractura es mejor, ¿no?, en sus predicciones y análisis, porque la resistencia de materiales es muy limitada. Por ese motivo, entonces, necesitamos conocerlos, básicamente, ¿no?, cómo trabaja la mecánica de la fractura para poder entenderla y usarla como ingenieros, ¿no? Nosotros usamos estas ciencias para nuestras necesidades de proyectos, y en el fondo va por ahí, entender una norma, ¿no?, para que aplique mecánica de la fractura, cómo voy a entender, ¿no?, los conceptos que hay por ahí. Eso es lo que yo les voy a transmitir de manera, entonces, introductoria en esta clase. Bueno, entonces, Irwin desarrolló este concepto de el factor de intensidad. Por favor, no confundir con concentración. Intensidad de tensiones. Y él, miren, estudiando una placa que estaba solicitada a tracción con una rajadura en el medio, ¿no? Y miren, resistencia de materiales no me oferta herramientas para calcular tensiones en la boca de la rajadura, en la parte aguda de la rajadura. No hay forma de calcular tensiones en ese lugar. Según resistencia de materiales, teóricamente ahí serían casi infinitas las tensiones, lo que no es verdad. Entonces, Irwin tuvo la posibilidad de deducir este factor de intensidad de tensiones bajo el siguiente criterio. Miren, esta tensión actuante en una placa, ¿no?, va a ser fuerza sobre área, nada más una placa con esfuerzo de tracción, corregida por la raíz cuadrada de pi por el tamaño de la rajadura. Esto sería A. Bueno, ¿de dónde viene la preocupación de admitir que nuestra estructura está rajada? Es que es la triste realidad. Aunque ustedes no crean, cuando uno se sube a un avión, el fuselaje está rajado por todo lado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no cambian el fuselaje? Porque cuesta igual que el avión, el fuselaje es el avión. Entonces, lamentablemente, como no se puede cambiar, la única manera es de saber si esa rajadura
va a comprometer o no va a comprometer entonces la integridad estructural del el fuselaje del avión, ¿no? Y miren qué crítico, ¿no? Porque sabemos si falla el fuselaje, ya las personas de ahí no cuentan la historia, ¿no? Todo el mundo muere prácticamente. Es muy raro que existan sobrevivientes en un accidente aéreo. Entonces, por eso la confiabilidad de estos sistemas aeronáuticos tiene que ser muy alta, pero muy alta. Y eso se consigue gracias al desarrollo de la mecánica de la fractura. Bien, entonces admitiendo que hay rajaduras, los gasoductos están rajados, los calderos tienen rajaduras, todo tiene rajaduras. Entonces, el concepto este nos permite visualizar algo interesante que no había sido posible desarrollar antes. Si existe una rajadura en una estructura, esta rajadura no se va a propagar, no va a crecer, siempre y cuando este factor de intensidad de tensiones sea inferior a una propiedad intrínseca del material que está asociada a cómo crecen las rajaduras en su estructura, que se determina experimentalmente, así como la resistencia de fluencia, la resistencia última a la tracción, que se determina experimentalmente. Esta propiedad intrínseca de cómo se propaga una rajadura en la estructura de un material también se la determina experimentalmente. Y se llama tenacidad a la fractura. No voy a escribir porque es bien complicado escribir aquí en estas pantallas. Ya se llama tenacidad a la fractura, ¿cierto? ¿Qué significa tenacidad a la fractura desde el punto de vista conceptual? Es una propiedad intrínseca de los materiales que está asociada con, entonces, cómo se propaga una rajadura en la estructura de ese material. Si este material tiene una alta tenacidad a la fractura, significa que el material intrínsecamente oferta más resistencia a que la rajadura se propague por su estructura. Y si la tenacidad a la fractura es baja, significa, ¿no?, que la rajadura puede propagarse con mayor facilidad en la estructura, en la microestructura de ese material. Pero se la determina experimentalmente, ¿no?, a esta tenacidad a la fractura. Voy a abreviar entonces aquí como TF, la tenacidad a la fractura. Si esta tenacidad a la fractura es mayor que mi factor de intensidad de tensiones, ¿no?, K, esto significa entonces que la rajadura no está comprometiendo la integridad estructural del sistema. Mi sistema es totalmente seguro. Puedo volar con el fuselaje rajado siempre y cuando esto se cumpla. Que el factor de intensidad de tensiones sea inferior a la tenacidad a la fractura del material con el cual se ha fabricado el fuselaje. Miren qué principio tan simple. Pero, ¿qué ocurriría si tengo el problema a la inversa? ¿Qué pasaría si mi tenacidad a la fractura es inferior a mi factor de intensidad de tensiones? Después vemos cómo podemos calcular teóricamente y analíticamente también este factor de intensidad de tensiones. Y hemos dicho que la tenacidad a la fractura es un problema experimental, igual que la resistencia del material, aunque tengo herramientas para poder estimarla. ¿Se acuerdan que inclusive yo podía estimar la resistencia a la fatiga, verdad? Entonces también yo puedo estimar esta tenacidad a la fractura por algunas otras propiedades, pero es una estimativa. Si yo quiero tener algo confiable, tengo que aplicar un ensayo especializado a mi material de tenacidad a la fractura para determinar entonces cuánto es esta tenacidad a la fractura de ese material. Pero si yo tendría lo contrario, si esta tenacidad a la fractura sería inferior a mi factor de intensidad de tensiones, que también le conocemos con el nombre de factor de campo de Irwin. Factor de intensidad de tensiones o factor de campo de intensidad de tensiones de Irwin. Entonces aquí sí tendría una falla catastrófica. Esto significa que mi rajadura no es estable y mi rajadura se va a propagar a la velocidad del sonido en la cual se propaga en ese material. En el caso, yo me acuerdo del aire, es 340 metros por segundo, ¿no? No me acuerdo bien en el hierro, en el agua son 1000 metros, en el hierro son 7600, creo, metros por segundo en la cual se propaga el sonido. Depende mucho si es transversal o longitudinal la onda,
pero más o menos estamos hablando de velocidades muy altas, ¿no? Entonces prácticamente es instantánea la fractura. Entonces basta que el factor de intensidad de tensiones sea mayor a la tenacidad de la fractura, mi sistema se vuelve inestable y en cualquier momento la rajadura se va a propagar de manera inestable hasta fracturar la pieza. En el caso del barco Liberty, imagínense, ¿no? Tremenda estructura, en el primer día de flotación, ya entonces de lanzado el barco, ya entonces ya haya entonces fracasado, ¿no? Ese tipo de estructura debido a que el factor de intensidad de tensiones de alguna pequeña rajadura que se generó ahí en la soldadura, entonces creció de manera inestable hasta entonces fracturar totalmente esa superestructura, ¿no? Del casco del barco. ¿Ok? Entonces este concepto es bien importante, ¿no? Gracias a Irwin, nosotros contamos con esta definición del factor de campo de intensidad de tensiones, que para una placa de dimensiones infinitas, ¿no? Y rajadura centrada, entonces se determina analíticamente de esta manera, ¿no? Este factor de intensidad de tensiones es entonces la tensión actuante en la placa, corregida entonces por la raíz cuadrada de pi por la longitud de la rajadura, ¿no? Que tendría esta rajadura centrada en la placa. ¿Cierto? Muy interesante, pero vuelvo a repetir por la importancia. Tenacidad a la fractura, propiedad inferior a el factor de intensidad de tensiones, rotura inminente, ¿no? Rotura en la cual entonces instantánea esa rotura va a ocurrir a la velocidad del sonido en la propagación dentro de ese material, 7.000 metros por segundo, más o menos en el caso de los aceros, y no hay forma de parar, no hay solución. Pero si mi tamaño de rajadura me genera un factor de intensidad de tensiones con, ¿no?, el análisis de tensiones que yo hago corrigiendo, ¿no?, esta tensión, ¿no?, que hago con análisis de tensiones en función del tamaño de la rajadura, en función de la geometría de la rajadura, y si este factor de intensidad de tensiones es inferior a la tenacidad de la fractura, estructura totalmente segura. Esa rajadura no compromete la integridad estructural del sistema, ¿no? La estructura es totalmente segura, el sistema es totalmente seguro, no obstante que está rajado, no va a ocurrir entonces la ruptura de esa pieza. Y tampoco va a ocurrir la propagación estable de esa rajadura. Otro va a ser el tema de fatiga, ¿no?, que es a donde yo quiero llegar, pero con cargas estáticas jamás ocurriría la propagación de esa rajadura por la estructura de ese material, ¿no? Este concepto es fundamental. Bueno, desde el punto de vista de propiedades, esta es la curva que mi profe, ¿no?, de tenacidad a la fractura me decía, Iván, esta es la maldita curva que Dios nos ha dado, ¿no? Y hay que realmente aceptarla, no hay otra manera. Miren, lamentablemente, si nosotros haríamos un gráfico del comportamiento de un material, por cualquier mecanismo metalúrgico que yo haga el cambio, ¿no?, en función, miren, de tener su tenacidad a la fractura y graficarla en función de su resistencia mecánica, tendría una curva hiperbólica cuadrada. De tal manera, miren, que si yo quiero, como ambición humana, ¿no?, tener más de resistencia mecánica, ¿qué estoy penalizando? Su tenacidad a la fractura, lamentablemente. Aceros de alta resistencia, ¿no? Los aceros Marashi, ¿no?, son los aceros de la familia de más alta resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué problema vamos a tener con ellos? Que tienen bajísima tenacidad a la fractura. No podemos escapar de esta curva, Dios nos las ha metido en la cabeza, Dios nos ha puesto así la naturaleza, pero los humanos no nos quedamos ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una nueva familia de material que, si bien tiene el mismo comportamiento, pero entonces lo podemos hacer mejor, ¿no? Podemos subirla hacia arriba, podemos tener materiales que se van a comportar de la misma manera. Incremento su resistencia, pero va a bajar su tenacidad a la fractura y viceversa, pero con entonces mayores resistencias, ¿no? Con mejores expectativas de resistencias y tenacidad. Es lo que hacemos, ¿no? Y aquí está el ejemplo de un acero pinche de esos, ¿no?, aceros al carbono, comparado entonces, ¿no?, con un acero de aleación respetable, ¿no?, acero molibdeno,
un acero fino. Y en el aspecto aeronáutico, miren la diferencia, ¿no?, de aleaciones de aluminio. ¿Ok? Entonces, lamentablemente es una triste realidad esa. Bien, y otro detalle, miren, si yo tengo una rajadura, yo podría hacer que crezca esa rajadura, la solicitación, ¿no?, mecánica podría ser para realizar el crecimiento de esa rajadura de tres maneras. Si yo trato de abrir la boca del cocodrilo, miren, modo de apertura, ese es el modo más crítico y el más común. A este modo de tratar de hacer la propagación de la rajadura, los esfuerzos están tratando de abrir, ¿no?, la boca del cocodrilo, entonces se llamamos de modo 1 de tenacidad a la fractura, o si quieren, ¿no?, de fractura del material, modo 1, ¿no?, la forma en la cual se va a propagar la rajadura. Pero no sería la única forma. Si yo tendría mi pieza rajada, aquí hemos cortado, ¿no?, esta partecita para poder visualizar mejor, yo podría tener, miren, mis esfuerzos tratando de cizallar a la pieza en el lugar de la rajadura, ¿verdad? Aquí estaba tratando de abrir la boca del cocodrilo, y aquí no estoy tratando de cizallar, ¿verdad?, deslizar. Entonces, este es el modo 2, es menos frecuente, es menos crítico. Y también hay un modo 3, el de rasgamiento, ¿no? Igual, ¿no? Yo tengo aquí los esfuerzos ahora, en vez de tratar de abrir la boca del cocodrilo, estoy entonces tratando de, ¿no?, hacer un rasgado a su boca, ¿no? La rajadura también va a crecer en esa dirección, el modo 3. Ese modo es muy importante. Entonces, mi factor de intensidad de tensiones, yo lo voy a tener que calcular para el modo 1, para el modo 2 o para el modo 3. ¿Cuál es el más importante? El modo 1. Entonces, K1, ¿qué significa? K1 significa factor de intensidad de tensiones, el factor de campo de Irwin, para el modo 1, el más importante, el más crítico, el más común, el más usado. ¿Ok? Bien, muy claro, ¿no? Otro detalle que los que trabajan con resistencia de materiales no comprenden muy bien. E inclusive, ¿no?, hay limitaciones en sus conocimientos, ¿no?, los que trabajan solamente con resistencia de materiales. Miren, si yo estoy hablando del mismo material, por ejemplo, me consigo una barra de acero de 1045, una plancha de 1045. Lo interesante es, miren, que ese acero 1045 en espesores delgados es razonablemente tenaz y razonablemente dúctil, pero en espesores gruesos es frágil y quebradizo. Pero ¿cómo si es el mismo material? Es que va a influir mucho en su comportamiento tenaz o frágil el espesor, y eso está asociado con la triaxialidad de tensiones, que ya les había explicado cuando teníamos clases presenciales, ¿no? Imagínense, ya pasaron buenos meses. Pero igual, ¿no? No voy a entrar más en detalles, pero lo importante es recordar, ¿verdad? La triaxialidad de tensiones es un factor determinante a que si mi material se va a comportar frágil o dúctil. ¿Qué había sido peligroso? No había sido peligroso usar espesores delgados en los materiales. Lo peligroso había sido usar espesores gruesos, ¿no? A veces uno piensa, cuanto más grueso mejor. No necesariamente, porque cuanto más grueso, el material se comporta más frágil y más quebradizo. Y es muy peligroso, especialmente para la propagación de las rajaduras. Entonces, el desarrollo de la mecánica de la fractura, en su aspecto analítico, ha desarrollado los dos conceptos diferenciados. Miren, vamos a definir un estado plano de tensiones, un estado plano de tensiones, o sea, alta triaxialidad de tensiones, estado plano, un estado plano de deformación más bien, ¿no?, alta triaxialidad de tensiones, cuando los espesores sean razonablemente gruesos. Y cuando yo tenga espesores razonablemente delgados, tendría más bien entonces una baja triaxialidad de tensiones y la posibilidad de tener una deformación plástica en las tres direcciones. Entonces ahí tendríamos espesores más delgados. Y yo no les puedo decir este espesor de 10 milímetros, de 20 milímetros, de 100 milímetros es grueso o delgado, porque es algo relativo a las propiedades del material. Para algunos materiales 1 milímetro y es muy grueso. Para otros materiales 1000 milímetros es todavía delgado,
Depende de sus propiedades de tenacidad a la fractura y propiedades de resistencia de materiales. Una manera muy fácil, práctica, de saber si estoy en un estado plano de tensiones o un estado plano de deformaciones, es entonces calcular un espesor mínimo referencial, donde comparamos, ¿no?, la tenacidad a la fractura del material, comparamos con la propiedad de fluencia del material al cuadrado multiplicado por 2,5. Eso me da un espesor referencial. Si mi material real de mi pieza tiene un espesor mayor que mi referencial, estoy en un estado plano de deformación. Hay alta triaxialidad de tensiones. Si al contrario, mi pieza real tiene un espesor inferior a este espesor referencial, estoy en un estado plano de tensión, ¿no? Muy importante, ¿verdad? Es muy importante ese concepto. Un estado plano de tensión, mi material es muy dúctil y voy a poder entonces manejar con mayores criterios, ¿no? Y no va a ser tan peligrosa esta mi estructura. Solamente para que tengan una idea, vamos a visualizar una tabla. Vamos a visualizar una tabla donde nos van a mostrar para algunos materiales, este espesor referencial, ¿cierto? Miren, he ampliado un poquito la tabla para que podamos visualizarla. Si no me deja, ¿no?, esta cosa, ahora sí. Entonces, para que podamos visualizar, miren, aquí tengo una tablita, en función del material, algunas propiedades, ¿no?, de tenacidad a la fractura, y entre ellas, miran, el espesor mínimo para considerar que estoy en un estado plano de deformación, o sea, hay alta triaxialidad de tensiones, ¿no? Para un acero bastante conocido por nosotros, un acero, ¿no?, con 12% de cromo, miren, un acero 12% de cromo. Estos aceros son muy duros, ¿no? Normalmente tienen alto contenido de carbono, también más del 2%. Se utilizan para hacer matricería de corte. Miren, tiene un espesor referencial de 3 milímetros. 3 milímetros, ¿no? Menos de un octavito. Entonces, si mi espesor pasó 3 milímetros, yo estoy en un estado plano de deformación. Si es menos de 3 milímetros, estoy en un estado plano de tensión, ¿no? Bueno, pero un acero inoxidable que es muy conocido por nosotros, el 304, ¿no?, de la familia 18-8, 18 de cromo, 8 de níquel. Miren, el espesor referencial son 860 milímetros, casi un metro. Tendría que tener un metro de pared casi para considerar que mi estado de tensiones es un estado plano. Vean, entonces, es muy diferente, ¿no?, este concepto de cuando estoy en un estado plano de tensiones y cuando estoy en un estado plano de deformación. Va a depender del material, ¿no? Hay una gran diferencia, no es decir, es gruesito, nomás media pulgada, ¿no? Nada que ver, ¿no? En este caso tengo que calcular este espesor referencial tal como hemos visto, ¿no? Comparamos la tenacidad a la fractura con el límite de fluencia al cuadrado y multiplico por 2,5. Ese sería entonces el espesor referencial para decidir si estoy en un estado plano de tensión o estoy en un estado plano de deformación. ¿De dónde viene esta preocupación, no? ¿Por qué hay esta preocupación en tenacidad a la fractura de decidir realmente en qué lado del partido estoy, ¿no? Es que, miren, cuando estamos hablando de tenacidad a la fractura, este es nuestro grafiquito, ¿no? Cuando estamos hablando de tenacidad a la fractura, en estos casos, cuando estoy en un estado plano de deformación plana, como dice aquí, ¿no?, un estado plano de deformación, yo puedo aplicar un tipo de mecánica de la fractura que se llama mecánica de la fractura elástica lineal. Mecánica de la fractura elástica lineal en la mayoría de los aceros, que es una mecánica de la fractura muy simple, asociando un poco con la elasticidad, ¿no?, de su simpleza. Y al contrario, para predecir cómo se va a comportar una estructura rajada cuando estoy en un estado plano de tensión, tendría que aplicar la mecánica de la fractura elastoplástica.
más compleja, menos crítica, pero. ¿Por qué menos crítica? Es que en espesores delgados los materiales son más tenaces y en consecuencia, ¿no? Es menos riesgoso que esa estructura vaya a fallar catastróficamente, ¿verdad? Hay entonces esos conceptos muy diferentes. La tenacidad a la fractura más simple de poder aplicarse en un estado plano de deformación, en este lado, ¿no? Con espesores grandes, es entonces usando el concepto de K1C. K1C, si bien describimos como factor de intensidad de tensiones modo 1 crítico, eso es lo que significaría K1C, es una forma de designar la tenacidad a la fractura en un estado plano de deformación, o sea, con una alta triaxialidad de tensiones, en espesores gruesos relativamente. Para un acero inoxidable, casi 1 metro, ¿no? Un acero inoxidable 18.8, ¿no? Austenítico. Para un acero de matricería, ¿no? Al cromo, entonces un acero de herramienta, ¿no? 4 milímetros, la verdad, miren qué tanta abismal diferencia. Pero, ¿qué significa K1C? Factor de intensidad de tensiones crítico, modo 1. Pero, conceptualmente, esto es la tenacidad a la fractura en un estado de deformación plana, ¿no? De deformación plana. Entonces, si yo estoy en este estado de deformación plana y yo quiero saber si mi rajadura es comprometedora en su integridad estructural a mi sistema, la presencia, ¿no? De una rajadura es comprometedora o no, simplemente entonces obtengo la propiedad de ese material. En materiales conocidos está tabulado, igual que la resistencia de materiales, ¿no? La fluencia, la resistencia a la última de tracción está tabulada en un material conocido. Lo mismo, la tenacidad a la fractura está tabulada para materiales conocidos. Si no, tengo que utilizar un ensayo mecánico muy caro. No hay en Bolivia, ¿no? En un instituto o un laboratorio que me haga entonces un ensayo de tenacidad a la fractura, porque hay que inducir una rajadura por fatiga previamente a la probeta y recién después entonces hacer ensayo de tracción sobre esa probeta rajada con rajadura controlada, ¿no? Y saber cómo es su comportamiento para determinar K1C. Hay otros conceptos también de tenacidad a la fractura en un estado plano de deformación. No solamente K1C, pero este es el más usado, ¿no? El más simple. Entonces, si mi K1C es superior a mi factor de intensidad de tensiones K1, ¿qué significa esto? Significa que la estructura es totalmente segura. Bueno, pero nunca nos animamos, ¿no? En ingeniería a ser tan optimistas. Siempre nos damos un margen de seguridad. Entonces también aquí es muy común, ¿no? O dividir la tenacidad a la fractura entre un coeficiente de seguridad, igual que el límite de fluencia sobre N, ¿no? Tensión admisible, o amplificar el factor de intensidad de tensiones por ese factor mayor a 1, ¿no? Que me daría ese margen de seguridad, ¿no? De esa manera hacemos el diseño para estructuras seguras. Entonces, en un diseño visualizado a la mecánica de la fractura, se admite que esa estructura va a tener una rajadura hasta un tamaño. Pasado ese tamaño, la estructura comienza a ser entonces peligrosa, ¿no? Porque en cualquier momento va a ocurrir lo contrario, que mi K1 va a ser superior o igual a mi tenacidad a la fractura en un estado plano de deformación, que sería K1C. ¿Cierto? Bueno, si yo quiero analizar este mismo criterio tan simple en un estado plano de deformación, la teoría es más compleja, más o menos como la plasticidad, ¿no? En la existencia de materiales. Y ahí se utiliza mucho un concepto que se llama integral J. Integral J. J1C, ¿verdad? Sería entonces la integral J crítica para el modo 1, ¿verdad? Hay otros parámetros de mecánica de la fractura, hay otros, ¿no? Otro que es muy interesante, que se utiliza en ambos lados,
tanto en mecánica de la fractura elástica lineal como en mecánica de la fractura elastoplástica, es CTOD. Crack Tip Open Displacement, ¿no? Crack Tip, o sea, la punta de la rajadura, desplazamiento de la abertura de la punta de la rajadura, se traduciría, ¿no? Crack Tip Open Displacement, CTOD, es también una propiedad de tenacidad de la fractura. Entonces hay varias teorías por detrás, ¿no? Para poder hacer este análisis de mecánica de la fractura. Pero este es el más simplecito. Y quiero que vean que su éxito de aplicabilidad está cuando tenemos un estado fragilizado del material, o sea, sus espesores son mayores que el referencial. Estoy en un estado en el cual puedo aplicar la mecánica de la fractura elástica lineal, ¿no? Ese concepto es el más usado. Bueno, entonces, el otro problema para nosotros, si esto es experimental, la tenacidad de la fractura es experimental, mi otro problema sería cómo determino K1C. Lo que determinó Irwin era para una placa de dimensiones infinitas. Entonces, para cuestiones de cálculos de ingeniería, existen este tipo de gráficos muy parecidos a nuestros gráficos de Peterson, perdón, en los cuales yo obtendría la relación que tendríamos de este factor de intensidad de tensiones con uno nominal, en función del cambio de dimensiones o de posición de la rajadura. Siempre en relaciones geométricas, yo conseguiría entonces determinar esta relación, ¿no? Entre mi factor nominal, que sería el factor de Peterson, que K es igual, ¿no? A sigma tensión por raíz de pi por A. Si la rajadura es central, entonces yo tengo 2A. Si la rajadura es lateral, entonces ahí sí, entonces la longitud de la rajadura es A, ¿cierto? Entonces tengo estos gráficos. Pero estos gráficos, que también hay para dimensionar tubos, ¿no? Calderos o otros recipientes, tanto con pared gruesa como con pared delgada. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una geometría compleja que no hay en estos gráficos? Ocurriría lo mismo que los factores de concentración de tensiones de Peterson, ¿no? Las curvas no me sirven. Tengo que determinar de otra manera, ¿no? El factor de intensidad de tensiones en este caso. Entonces, para esos casos complejos, como no tengo, ¿no? El gráfico adecuado, o sea, no hay, ¿no? Ese estudio que me va a llevar a un sistema ingenieril, ¿no? Más fácil de obtener, necesariamente tengo que recurrir a modelado numérico. Lo mejor son elementos de contorno de este lado o elementos de borde. Segunda opción, elementos finitos, ¿no? El ANSYS es un programa bastante aceptable para ello. Mejor es el Abaqus. El Abaqus siempre utilizamos en comportamientos no lineales de los materiales, no es superior al ANSYS, ¿no? El Abaqus para este tipo de modelado. Entonces, hay que investigar un poquitín, hay que usar, ¿no? Normalmente elementos especiales para modelar la punta de la rajadura, y si no tengo esos elementos especiales, porque les comentaba que se generan matrices singulares, ¿no? En este lugar, en los cálculos numéricos, entonces, si yo no puedo tener esos elementos especiales, por lo menos hay que usar malla muy fina, ¿no? Muy fina, para poder modelar estos factores de intensidad de tensiones en las puntas agudas de las rajaduras. Porque teóricamente, ¿no? ¿Se acuerdan? Si eres cero, este radio de concordancia, ¿no? Es cero, la tensión es infinita, ¿no? Y eso no es verdad, ¿no? Entonces, la mecánica de la fractura, entre las varias herramientas que me proporciona, es entonces la posibilidad de calcular las tensiones alrededor, ¿no? Aquí está, cómo puedo calcular, ¿no? Las tensiones en los alrededores, ¿no? En las cercanías de la rajadura, ¿no? Yo puedo entonces usar las tensiones HRR, ¿no? En función de los desarrolladores, ¿no? De esos cálculos, ¿no? Entonces aquí yo tengo esas posibilidades, ¿no? De hacer ese tipo de estimaciones, ¿ya? Entonces, para cosas simples, geométricas, una placa, un círculo, ¿no? Geométricamente hablando, con rajadura, entonces hay todavía los gráficos, ¿no? Para poder determinar el factor de intensidad de tensiones, pero para cosas complejas hay que recurrir entonces a modelado numérico, ¿no? A un programa de simulación por elementos finitos.
¿De acuerdo? Entonces los conceptos son muy simples de entenderlos, ¿no? Puede ser que sea un poco más compleja la parte analítica, ¿no? En función de resistencia y materiales, pero los conceptos son muy simples, ¿no? Yo tengo mi factor de intensidad de tensiones calculado o obtenido numéricamente y tengo la propiedad de mi material que visualiza cómo se propaga una rajadura en ese material, la tenacidad de la fractura. ¿Cómo la obtuve? Si no es de una tabla con un material conocido, tendría que ser entonces obtenido experimentalmente por un ensayo especializado. Las probetas que se usan para hacer este tipo de ensayos, ¿no? Esta es una probeta que se llama CTOD. Entonces, este espesor tiene que ser mayor, ¿no?, al espesor referencial para determinar la tenacidad de la fractura en un estado plano de deformación, o sea, para aplicar tenacidad a la fractura elástica lineal. Hay muchas formas de probetas y, en consecuencia, ¿no?, una diversidad muy grande de poder, ¿no? Esta es una CEP, se llama, ¿no?, esta probeta. Aquí, ¿no?, geometrías de varios tipos de probetas, todas ellas normalizadas para poder determinar la tenacidad a la fractura experimentalmente. Entonces se fabrica la probeta por mecanizado, pero no se puede fabricar por mecanizado la rajadura, excepto en polímeros, ¿no? En polímeros podemos hacer esa rajadura con un gilet muy fino, ¿no? Pero en metales no se puede. Entonces a la probeta se la somete previamente a solicitación que genera fatiga. Se genera la fatiga, hay un concentrador de tensiones, ¿no?, que induce esa generación, y la norma me da entonces una longitud máxima de esa rajadura. Paro la fatiga, ¿no?, en ese lugar. Por suerte tenemos las herramientas, ¿no?, para estimar con cuántas cargas voy a conseguir entonces llegar, ¿no?, a cierta longitud de la rajadura, con cuántos ciclos de carga, ¿no? Entonces paro y tendría mi probeta para hacer el ensayo de tenacidad de la fractura. Entonces son unas probetas muy caras, ¿no? Hacer este tipo de ensayos muy caro, y por suerte, pero en materiales conocidos, como habíamos mencionado ya, tendríamos las tablas como veíamos hace un ratito, ¿no? La tabla estaba al final, ¿no? La tabla esta, ¿no?, de referencia. Aquí tendríamos entonces la tenacidad a la fractura para un estado plano de deformación, ¿no?, K1C. Miren las unidades raras, ¿no? Megapascal raíz de metro, ¿no? Megapascal raíz de metro, ¿verdad? En sistema inglés estaríamos hablando de P6 raíz de pulgada, ¿no? Unidades bastante raritas. Entonces ahí ya tengo, ¿no?, para materiales conocidos ya tengo la tenacidad a la fractura, ¿no? No tendría necesidad de hacer el ensayo especializado. Lamentablemente, cuando comienzan a entrar en servicio los sistemas, comienzan a sufrir cambios metalúrgicos. Pueden ocurrir fenómenos como creep, ¿no? Pueden ocurrir fenómenos como descarbonizaciones, carbonizaciones, crecimientos del tamaño del grano, corrosiones intergranulares, difusión de hidrógeno que va a generar ampollas, ¿no? O sea, varios mecanismos que van a cambiar el comportamiento metalúrgico y en consecuencia la tenacidad a la fractura del material. Ahora sí que estoy fregado porque no puedo cortar un pedazo de mi material usado, ¿no? Tengo mi gasoducto, no puedo cortarle un pedazo a mi gasoducto, ¿no? A no ser que pare el gasoducto, corte un trecho, ponga un tubo nuevo, ¿no? Una tragedia de esas. Entonces no se puede, ¿no? Tengo mi tanque, mi caldero, qué sé yo, ¿no?, mi esfera, y no puedo sacar un pedazo. Entonces, analíticamente, tengo posibilidades de estimar, ¿no?, en materiales usados, cómo se ha degradado esa tenacidad a la fractura haciendo metalografía, ¿no?, y algunos otros ensayos. Bueno, pero entonces está aquí muy claro de que sí habría posibilidades de conseguir, ¿no?, estas tenacidades de forma tabular. Bueno, y si analizamos nuestra ecuación del cálculo del factor de campo de intensidad de tensiones, el desarrollado por Irwin, está de aquí. Miren, lo que habíamos visto era de que no era posible, vamos a ver ahora, tenemos unos 10 minutos más, entonces,
no era posible aisladamente, ¿no?, saber si esto es bueno o es malo. Necesariamente este factor de intensidad de tensiones tenía que compararlo con mi tenacidad a la fractura, mi K1C. Entonces, si yo tengo mi K1C, ¿verdad? Entonces, si yo hago el equilibrio, miren, de aquí yo puedo despejar A, ¿verdad? Entonces, de esta tensión la paso abajo, ¿no? Esta raíz de pi la paso abajo, y tendría entonces mi A. Sacando raíz de esto, tengo el A. Este A, ¿qué me estaría indicando si yo estoy igualando con la tenacidad de la fractura? Sería el tamaño crítico de la rajadura con la cual mi estructura se está volviendo de manera insegura, ¿no? Se está volviendo de tal manera que en cualquier momento la fractura va a ser inminente, ¿no? Es el tamaño crítico de la rajadura. Fácil de calcular, ¿verdad? Muy simple, ¿no? Comparo mi factor de intensidad de tensiones con, entonces, mi tenacidad de la fractura. Aquí, como esto es teórico para una placa infinita, aquí usamos una función correctora, un factor que depende de la geometría, ¿no?, de la posición de las rajaduras, su longitud, espesores, etcétera, ¿no? Corregimos con ese factor geométrico aquí. Entonces, no es difícil encontrar este tamaño crítico, pero también lo tenemos tabulado, ¿no?, ese tamaño crítico para diversos materiales, ¿no?, como estábamos viendo aquí. Si la rajadura es central, por ejemplo, para un acero austenítico, miren qué tremenda rajadura yo podría tener, 600 milímetros de rajadura, y mi estructura continúa siendo segura. Puede que exista fuga, ¿no?, de algún producto, pero no va a reventar, no va a fracturarse esa estructura, no va a generar una falla catastrófica. Si la rajadura pasa, ¿no?, el espesor, puede haber fuga, pero a no ser que sea un producto letal, ¿no? Otra filosofía se usa para diseño de sistemas, ¿no?, de productos letales. Gas natural, esas cosas no son productos letales, ¿ya?, porque pueden ser explosivos, ¿no?, pero no son letales. Y entonces es más fácil, ¿no?, lidiar con esos problemas. Pero entonces podrán ver que a 2 cuadras yo podría ver la rajadura, ¿no?, para saber si es crítica o no. No necesitaría líquidos penetrantes, ni partículas magnéticas, ni rayos X para detectar estas rajaduras. Otro cantar sería si yo estoy en un reactor nuclear, ¿no?, con aceros Maragin, y donde entonces una rajadura central de 3 milímetros ya hace con que el sistema se raje, ¿no?, se rompa, ¿verdad? Que se rompa, ¿no?, ya está rajada, ¿no?, con 3 milímetros, ¿verdad? Y si la rajadura es lateral es más crítica, porque con 1 milímetro, ese acero Maragin ya era, ¿no? Todo se va al diablo, ¿verdad? Son aceros mucho más peligrosos, ¿cierto? Miren qué herramientas interesantes, ¿no?, me oferta la mecánica de la fractura. Resumiendo, si mi factor de intensidad de tensiones, K1 especialmente, es inferior a mi tenacidad a la fractura, K1C, la estructura es totalmente segura, no existe un crecimiento inestable de esa rajadura. Pero si mi factor de intensidad de tensiones iguala o supera mi tenacidad a la fractura, caramba, ¿no?, en ese momento estoy fregado, porque en cualquier instante esa rajadura se va a propagar de manera inestable, fracturando mi pieza, generando una falla catastrófica. Y normalmente lidiamos con este problema controlando las rajaduras, porque no necesariamente se las puede reparar. Si es que yo pienso, ¿no?, en mi avión que tiene una rajadura, repararlo, no cualquier gil puede reparar la rajadura. Tengo que llevarlo a un taller que tiene certificaciones, ¿no? Los procedimientos tienen que tener certificaciones, los inspectores que van a verificar tienen que tener certificaciones, las personas que van a realizar la reparación tienen que tener certificaciones, el avión tiene que estar parado. Es una tragedia, ¿no? No es tan fácil, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Monitoreamos esas rajaduras hasta que estén cerca de su tamaño crítico. Siempre, pero nos damos un margen de seguridad, ¿no? No es exacto, ¿no? Siempre
hacemos las inspecciones antes, no las planificamos. Y si la rajadura está dentro de lo esperado, entonces la estructura sigue siendo segura, ¿no? El sistema sigue siendo seguro. Así actuamos en todo, ¿no? En aeronáutica, en sector petrolero, en estructuras importantes, todo está rajado y lo que hacemos es controlar esas rajaduras que no vayan a crecer hasta tamaños cercanos a su crítico, ¿no? De tal manera entonces que la tenacidad de la fractura siga siendo superior, ¿no? Al factor de intensidad de tensiones de campo. Bueno, pero estos avances llevaron a una segunda cosa. Miren, un gran dolor de cabeza que nos da la fatiga es de que si bien mi factor de intensidad de tensiones podría ser muy inferior, pero muy inferior a la tenacidad, a la fractura de mi material, ¿qué sucedería si es que yo tengo una carga solicitante que es cíclica, que trata de abrir la boca del cocodrilo y nada, trata y no, fatiga, ¿cierto? Entonces, miren, con cada solicitación se va a generar un gran campo de concentración de tensiones en la punta de la rajadura, en la punta aguda de la rajadura, tremendas, ¿no? Miren, aquí está modelado, tremendas concentraciones de tensiones que se van a generar, que va a inducir entonces a que con cada ciclo mi rajadura crezca un poquito. Un ciclo más y crece un poquito, de una manera subcrítica. No obstante que mi factor de intensidad de tensiones sea inferior a mi tenacidad de la fractura, va a ocurrir el crecimiento de estas rajaduras con cargas cíclicas, con cargas de fatiga, no con cargas estáticas, ¿no? Con cargas estáticas no habría crecimiento subcrítico. Me fregó esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al crecer siempre las rajaduras ya hay una preocupación constante, ¿no? Jamás pararían de crecer. Y crecen, crecen, crecen con cada ciclo de carga hasta llegar al tamaño crítico y ahí ya me fregué, ¿no? Ahí va a ocurrir entonces la propagación de la rajadura instantáneamente en la estructura del material, ¿verdad? Vayamos a ver una foto montada, ¿no? Miren, aquí hay un concentrador de tensiones bien tenue, ¿no? Porque es redondito, pero miren, ¿no? Como la rajadura se ha nucleado ahí y ha crecido, ¿no? Ha crecido, miren, se ve ahí. Miren, miren cómo crece la rajadura, ¿no? Con cada ciclo de carga crece esta bendita, ¿no? Maldita fatiga, ¿verdad? Dios nos odia, nos ha odiado realmente por mucho mal que hacemos a la humanidad, ¿no? Nos manda el coronavirus, nos da las rajaduras, nos genera estos fenómenos de fatiga que nunca nos van a dejar dormir tranquilos. Bueno, aquí tengo lo mismo, donde podemos ver que con los ciclos de carga, yo quisiera que reparen aquí en la punta de la rajadura, con 500 ciclos era la rajadura chiquitita, va creciendo con cada ciclo de carga, crece un poquito, crece un poquito, crece un poquito, crece un poquito. La suerte nuestra es que investigadores estudiando estos fenómenos nos han podido dar modelos matemáticos para predecir cómo va a crecer esa rajadura en el tiempo, cuánto crece con cada ciclo de carga. Y si yo sé cuántos ciclos de carga tengo por unidad de tiempo, yo estimo la vida útil de mi pieza, ¿no? Es cuánto va a crecer hasta llegar al tamaño crítico. Lo más importante, desarrollado bajo este concepto, está basado en el análisis de esta curva experimental desarrollada por Paris y Erdogan. Qué pena que nadie se acuerda siempre de los segundos, ¿no? En el fondo ellos al mismo tiempo desarrollaron estos conceptos, pero quedó conocido más Paris que Erdogan, ¿no? En algunos aportes de Paris Erdogan, pero solamente se conoce como, ya sea como ecuación de Paris o como regla de Paris, ¿no? Una de las dos cosas, ¿ya? Bien, entonces miren, lo que estudió Paris es que no había una relación directa, en el fondo, entre ciclo de carga de fatiga y crecimiento de la rajadura directamente, sino lo que él hizo fue analizar un pequeño cambio de incremento de rajadura, un delta de A, que si nosotros nos vamos al cálculo diferencial, un delta se convierte en un diferencial. Entonces, él hizo, ¿no?, ver con qué tamañito podría entonces crecer una rajadura, que representamos con la letra minúscula,
con cada, entonces, gama de ciclos de carga, ¿no? Un delta de n, ¿no? Una secuencia de aplicaciones de ciclos de carga desde un nivel N1 hasta otro nivel N2, ¿no? Un delta N, ¿verdad? Si esto tendemos hacia cero, tendríamos un dA sobre dN. Y dedujo, ¿no?, de gráficos experimentales, ¿no? Les muestro un gráfico experimental de este comportamiento que está aquí, ¿no? Miren, curvas, o aquí también, ¿no? Curvas exactamente parecidas a esta esquemática para explicar el comportamiento genérico de todos los materiales, ¿no? Y vemos, miren, que hay un comportamiento bien diferenciado en 3 regiones. En una primera región, solamente va a haber crecimiento de esta relación de delta N sobre delta N cuando incrementamos el factor de intensidad de tensiones, porque cuando crece la rajadura, se intensifica más la tensión, crece el factor de intensidad de tensiones. Entonces, vamos a graficar esto en función de ese delta, ese cambio del factor de intensidad de tensiones, pero para linealizar esta segunda región, usamos una relación logarítmica, ¿cierto? Para poder visualizar este comportamiento. Entonces, aquí notamos que si este delta K es menor a un umbral, a un nivel mínimo, no hay entonces propagación de la rajadura por fatiga. Pero si nosotros pasamos ese umbral, va a haber este crecimiento de la rajadura bajo la relación, ¿no?, que delta A sobre delta N, en función del logaritmo del incremento del factor de intensidad de tensiones, va a tener una pendiente negativa. Era muy fuerte el crecimiento, pero se va a ir atenuando en esta primera región. Y vamos a llegar a una región donde el comportamiento es lineal y a una tercera región donde el fenómeno es acelerado, ¿no? La pendiente se va a incrementar más bien, ¿verdad? Entonces, este lado lineal, que es el más amplio en vida, pudo entonces ecuacionar París, ¿no?, de una manera muy simple, ¿no? Es una ecuación de una línea recta en el fondo. Entonces, esta es la famosa ecuación de París, que se conoce, ¿no?, como regla de París, París-Erdogan, ¿no?, debería ser en el fondo, donde entonces tenemos que dA sobre dN va a ser igual a una constante A que multiplica al incremento del factor de intensidad de tensiones elevado a un exponente M. De esta manera, entonces, podemos ahora predecir el comportamiento de fatiga de una pieza, ¿verdad? Algo que no teníamos en resistencia de materiales, ¿no? Teníamos algo mal definido como resistencia a la vida infinita, y eso no existe, ¿no? No hay resistencia a la vida infinita, ¿no? En fatiga, la pieza se va a fracturar, ¿no? Puede ser que tarde mucho, pero se va a fracturar. Bueno, entonces lo interesante de la ecuación de París es que me permite estudiar la dinámica, predecir la dinámica de crecimiento de la rajadura con los ciclos de carga de la solicitación, ¿no?, sobre mi estructura. Y miren, A y M, el coeficiente y el exponente de la ecuación de París-Erdogan, son propiedades intrínsecas de los materiales. Así como en el examen, ¿no?, de ayer cayó la tensión verdadera, ¿no? El exponente de acritud y el coeficiente de acritud son propiedades intrínsecas de los materiales. Aquí también, entonces, estas son propiedades intrínsecas de los materiales. No encontraré en cualquier libro, ¿no?, esta información que es muy especializada. Tendré que buscar mucho en papers, ¿no?, en artículos, en libros especializados de mecánica de la fractura, estas propiedades, pero las hay, estas propiedades. ¿No? Aquí tengo el libro, ¿no?, heredado por Shigley. Tengo aquí, ¿no?, en función de promedios, ¿no?, de comportamientos de aceros microestructuralmente hablando, ferrítico-perlíticos, martensíticos, austeníticos, cómo cambia, ¿no?, esta constante y este exponente, ¿no?, cómo cambia esa constante y ese exponente, ¿no? Entonces son propiedades de los materiales, ¿no? Entonces no hay tanta dificultad. Bueno, pero también uno podría determinar experimentalmente
por ser un trabajo enorme, ¿no? Ya de investigación más que de ingeniería, ¿no? Tener esas constantes M y A, ¿no? O en algunos libros también denominada como C, ¿verdad? Podría determinar de estos comportamientos experimentales, ¿no? De estos resultados experimentales. Bueno, esta ecuación de París no lo usamos normalmente así. Lo que hacemos es despejar n, los ciclos de carga, y integrar ambos lados para conseguir entonces determinar en función del crecimiento de una rajadura desde un tamaño original hasta un tamaño final, esta integral definida, ¿no? Saber con cuántos ciclos de carga va a existir ese crecimiento. Integramos las dos, ¿no? Los dos lados. N pasa a este lado, esto pasa a este otro lado, y podríamos tener esa integral, ¿no? De verificar entonces cuántos ciclos de carga va a permitirme crecer, por ejemplo, mi rajadura desde un tamaño que tiene ahora hasta llegar al tamaño crítico. Entonces yo ya sabría cuánta vida útil me resta, ¿no? A mi estructura. Y yo hago la predicción siempre de que a la mitad de esa vida esperada se le hace una nueva inspección, por seguridad, ¿no? Para ver si realmente estamos dentro de nuestras predicciones. Entonces, aquí tendríamos, ¿no? El diferencial de la rajadura dividido entre una función, ¿no? El incremento del factor de intensidad de tensiones. Aquí es un poco más precisa esta ecuación, ¿no? Que dependería de otras cosas metalúrgicas, pero en el fondo es básicamente la misma ecuación de París, pero visualizada de esa manera. Entonces, mucho más interesante, ¿no? La mecánica de la fractura para diseños reales, ¿no? A la fatiga de piezas industriales. Entonces, no es de extrañar de que los proyectos importantes ya no se los haga con criterios de resistencia de materiales, y los proyectos importantes se los realice con, entonces, conceptos de mecánica de la fractura, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes tengan por lo menos esta base, ¿no? Para poder lidiar después o enfrentar, ¿no? Estos desafíos que van a tener como profesionales en el área no solamente de mantenimiento, de diseño, ¿no? Que se utilizan mucho hoy en día estos conceptos de mecánica de la fractura.